Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero mostrar cómo hago este tipo de cuadernos que tienen tapa con ventana, que es como un calado que deja ver el diseño. Para no lo pasen. Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero mostrar cómo hago este tipo de cuadernos que tienen un calado que se suele llamar ventana en encuadernación. Así que si te interesa, te invito a que te quedes, que ya arranco a hacer uno. Mi nombre es Cecilia y este es el canal de Kima Cuadernos y en él voy a tratar de mostrarte todo lo que sé y las técnicas que utilizo para hacer mis cuadernos y mis agendas. Te invito a que te quedes. Bueno, como les mostraba, hoy vamos a hacer este tipo de cuadernos con tapa, lo que yo digo ventana, que es un calado que tiene la tapa frontal, donde nos deja ver una imagen o un diseño, y en el interior la tapa es totalmente ciega. En este caso es un cuaderno cosido, pero también aplica para cuadernos de otro estilo de costura. Siempre tengan en cuenta, si lo van a anillar, el grosor que va a tener finalmente la tapa y si su máquina anilladora lo permite. Bueno, yo para este tipo de cuadernos utilizo un grosor de cartón de 2 milímetros. ¿Por qué esto es importante? Porque voy a usar tres piezas. Una para la parte posterior y dos para la parte de la tapa delantera. Y tanto la posterior como la delantera tendrían que tener un grosor similar para que el cuaderno quede prolijo. Entonces, para la parte de atrás yo tengo este cartón de 2 milímetros. Y para la tapa delantera voy a usar un cartón de 1,5 milímetros y un recorte de cartón que en Argentina lo conseguimos como de 6 décimas, que es finito. Puede ser cualquier cartón similar o cartulina americana o encapada, que al colocarlos los dos, en teoría debería medir 2 milímetros, 1 contra 2 milímetros, tendrían el mismo grosor y el cuaderno va a quedar prolijo. Vamos a trabajar y a hacer el calado sobre el cartón más finito. En este caso yo voy a hacer el mismo corazón que del cuaderno que les mostré. Ustedes pueden ponerle la forma de la ventana al calado que quieran. Como yo necesito centrarlo, lo que voy a hacer es marcar el centro vertical de este recorte de cartón. Voy a tomar el lápiz. Mide 14,5. Así que 7,25 sería la mitad aproximadamente. Y ayudándome con las guías de la tabla de corte, voy a trazar el medio. Una vez que ya lo tengo marcado, voy a centrar el corazón, que yo ya lo tengo recortado en un molde que me quedó de haber hecho otro cuaderno, a la altura que me guste. Lo voy a marcar para después recortarlo. Les digo, ustedes pueden usar la figura que quieran. Pueden ser incluso recortes irregulares y la cantidad que quieran. Para hacerlo bien prolijo, yo esto lo puedo recortar con un cúter o con un bisturí, ¿sí? Con los que les sea más cómodo. Yo lo voy a recortar con un bisturí en este caso para ser más precisa en las curvas. Bueno, acá me quedó ya el corazón recortado. Lo que pueden hacer es si les quedó alguna nervadura o imperfección, lo pueden lijar, digamos, con una lima de cartón muy finita. Esta es una lima de uña de bebé, así que es súper suave, para que quede lo más perfecto posible, lo más parecido al diseño original, porque la tela que nosotros utilizamos para forrar va a tomar la forma exacta del recorte, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo tenemos recortado, lo que vamos a hacer es pegarlo sobre la tela. Yo voy a utilizar esta tela de encuadernación salmón, y tengan en cuenta que en la misma tela tienen que entrar tapa laume contra tapa, ¿sí? Cuando la recorten, no la recorten en la medida únicamente de la tapa que estamos usando ahora, que es la calada, sino de todo el cuaderno. Vamos a dejar 1,5 centímetros aproximadamente de margen superior, inferior y lateral, y lo vamos a pegar acá. Un tip antes de pegarlo: vamos a usar el recorte como molde para marcar en el cartón de 1,5 que va a acompañar a este cartón finito el diseño que nosotros calamos, para tener una idea de dónde va a ir la imagen que nosotros queremos que después se vea en la ventana.
Bueno, una vez que lo dejé descansar, bajo peso también, siempre lo hago para que quede lo más plano posible. Bueno, acá le suelo, quizás este es un tip que le sirve, yo le suelo poner número a los conjuntos de tapa y de lomo, sobre todo cuando hago mucha producción, para después no confundírmelos. Una vez que ya lo tenemos pegado, lo que vamos a hacer es marcar un poco todo el contorno del lado del frente, digamos, para que la tela un poco vaya tomando la forma del recorte. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a quitar el excedente y vamos a generar la ventana. Yo voy a hacer una figura similar en este caso del corazón. Voy a dejar aproximadamente 1 centímetro de margen alrededor y voy a recortar muchas pequeñas solapitas para ir doblándolas a medida que lo pegue. Así que los invito a verlo. Un detalle, cuando hagas estos pequeños cortes, nunca lo lleves hasta el borde del cartón. Siempre deja un poquito, que es lo que va a cubrir el canto del cartón. En este caso sería menos de 1 milímetro de distancia aproximadamente. Una vez que ya hicimos todo el recorte, vamos a pegarlo de esta manera, ¿sí? Con cola. No se preocupen si en algunos lados es más ancho que otro, porque eso no se va a ver. Lo importante es que a medida que vayamos poniendo cola y pegando, vayamos verificando del lado del frente que tome bien la forma del dibujo que nosotros hicimos, ¿sí? Para que no queden bultos o quizás haya que recortar la solapa un poco más. Vayan viendo, porque si no, no va a quedar exactamente el diseño que elegimos para hacer el recorte. Si te interesa saber más sobre encuadernación, suscríbete al canal, y si pensás que a alguien le puede ayudar todo este contenido, puedes reenviar... Yo veo tu cara como que va decayendo, ¿viste? Como que, Mira por otro lado. Como que arranca bien y después dice, no. A few moments later. Bueno, paramos un ratito acá porque te quiero pedir que si te gustó el video les des like, que te suscribas si te interesa el contenido de este canal, y si pensás que a alguien le puede ayudar, podés reenviar este video, que a nosotros los creadores de contenido nos súper ayuda. Bueno, así quedaría este diseño en particular. Tiene este pico acá, que es un poco complejo, pero como ven, queda bastante prolijo. Si ustedes ven alguna imperfección, lo pueden ir, mientras esté húmedo, se puede ir corrigiendo con la plegadera de esta manera, ¿sí? Así quedaría la tapa. Vamos al siguiente paso. Volvemos al cartón de 1,5 que teníamos dibujado en la ventana que habíamos calado, y vamos a pegarle el diseño que seleccionamos, ¿sí? En este caso yo elegí este papel de colores que se dobla porque es muy finito, es papel de origami, que además laminé para darle una protección. Entonces lo voy a ubicar y lo voy a pegar directamente en el cartón. No tiene que ser exactamente el mismo diseño, sino que si lo van a recortar con la forma, déjenle un margen para evitar cualquier tipo de problema y que no se vea el cartón si llegase a ser un poquito más grande el recorte que hicimos en la tapa. Entonces le voy a poner un poco más alrededor. Después lo voy a emprolijar. Poner bastante cola para que no se me seque. Y le voy a colocar cola en el papel, en las esquinas. Lo voy a tratar de poner lo más derecho posible. Y ahí vamos. El excedente de cola lo voy a quitar. Igual no se preocupen que esta parte no se va a ver. Entonces ahora lo que voy a hacer es medirlo con la ventana que ya tenemos preparada. Ya probamos que estaría quedando bien.
y lo que vamos a hacer es pegarlo. ¿Cómo lo vamos a pegar? Le vamos a poner cola alrededor, ¿sí? Y le vamos a poner cola también al cartón de 1,5. Ahora sí, muy importante que quede sumamente prolijo en el sentido de que coincida los dos cartones, que no quede de un lado más alto que del otro. En teoría no debería suceder porque tienen la misma medida. Si les queda desparejo y tienen que elegir, elijan siempre que quede desparejo del lado del lomo. ¿Sí? Si se dieron cuenta que es 1 milímetro más ancho alguno de los dos cartones, siempre que la diferencia quede del lado del lomo. Y ahora vamos a presionar para que esto quede bien pegado. De todas formas, cuando hagamos el doblez de la tela, va a abrazar los dos cartones y no se va a mover. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es terminar de forrar la tapa de la manera tradicional. Vamos a colocar el lomo. Yo dejo de bisagra 7 milímetros. Como les digo siempre, cada encuadernador con su teoría sobre la distancia de la bisagra. Otros 7 y voy a colocar la contratapa. ¿Sí? Procedemos a pegarlo entonces. Ahora le voy a cortar todo el excedente y les voy a mostrar cómo la termino de forrar para que vean cómo se van a sostener las dos capas de cartón. Cortado, lo que voy a hacer es primero doblar la parte superior, luego el inferior y último a los laterales. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Acá están los dos cartones que cuando yo doble los va a abrazar, o sea que los va a mantener unidos. Si había alguna parte que no había quedado pegada, con esto se resuelve perfectamente. Quedaría entonces la tapa forrada. Si te interesa saber cómo forro las esquinas o más detalles o por qué hago cortes en las bisagras, te invito a que vayas al tutorial de los vlogs que tengo en este mismo canal, que ahí explico con muchísimo detalle este tema. Una vez entonces que ya le coloques el interior, como cualquier cuaderno, te tiene que quedar terminado, por supuesto, con el diseño que vos hayas elegido. Si te interesa también saber cómo colocarle las tapas a un interior cosido, déjamelo abajo en comentarios que lo voy a tener en cuenta para próximos videos. De paso te voy a mostrar otras ventanas para que veas la variedad de trabajos que se puede hacer con esta técnica. Este es otro cuaderno de mi tienda, que es un cuaderno de Alicia, que también tiene una ventana con forma de cerradura y un sobre relieve. Son dos técnicas, pero bueno, la ventana es una de ellas. Y después, con mucho amor, te voy a mostrar uno de mis primeros cuadernos, ya pobre. Está bastante gastado, pero para que veas otra ventana, en este caso cuadrado, mucho más fácil, no tiene la complicación del recorte circular y
si no te animas con un corazón, puedes empezar con algo como este, queda súper bien. ¿Cuál es la ventaja de las ventanas? Puedes usar para que se vea el diseño cualquier tipo de recorte que te haya quedado de otros trabajos. Y no desperdiciarlo, y si te gustó el diseño, poder aplicarlo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado la técnica de las ventanas, que lo apliques a todos tus proyectos, que te queden hermosos. Y nos vemos en el próximo video.